en la persona de Cristo. Y digo contemplación cristológica porque estamos en el mismo nivel de comprensión de Dios ahora en la persona de Cristo. Jesús es el revelador de Dios. La carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. San Pablo, carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Jesús es el ícono, imagen, es lo mismo, del Dios invisible. Por lo tanto, el nombre de Dios lo conocemos en la persona de Cristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, Jesús se presenta como camino, verdad y vida. Y luego, en los versículos 7 al 10, hay un diálogo con Felipe, el discípulo que le dice a Jesús: ya basta, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la manifestación, la visibilización de Dios. Este es el Dios que se quiere hacer tangible, cercano. Dios tiene rostro en la persona de Cristo. Y este rostro no es otro que el de la misericordia. Porque la identidad de Dios es misericordia. Pero ocurre, y vamos a entrar ya ahora sí de lleno en el tema, ocurre una cosa curiosa. La revelación que Jesús hace de Dios, que es la misericordia, no cae bien a las personas que consideraban que conocían a Dios. La predicación y la misión de Jesús no es una predicación a paganos, a personas que no saben, no tienen ni idea de Dios. Le habla a personas que conocen a Dios. Y estas personas van a desconocer a Dios en el rostro de Cristo. Lo más curioso es que no son solamente los que pertenecen al grupo de los más piadosos, los llamados fariseos, ni tampoco los más técnicos, los teólogos de la época, que se llamaban los escribidores o los escribas, porque trabajaban con el texto bíblico y con la Torá oral. Y el primero que se escandaliza de Jesús, el primer escandalizado con la misericordia de Jesús, ¿quién fue? ¿Quién fue el primer escandalizado con la misericordia de Jesús? Vamos a ver aquí. Primer escándalo. A ver, yo no estoy aquí con principiantes, ¿Quién fue el primero que se arrojó delante de Jesús? El mismo que lo predicó. ¿Quién fue el primero que lo predicó? ¿Quién fue el que lo presentó en público? Juan. El primero que se descompuso delante de Jesús fue Juan. ¿Han leído por casualidad un libro que se llama Evangelio? Vamos a mirarlo por favor juntos, vamos a repartir. Yo sé que ustedes están haciendo, Ustedes están haciendo, ustedes saben, pero se están haciendo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, sí, Lucas capítulo 7, a ver la Biblia más rápida del retiro, la Biblia más rápida del oeste. Lucas 7, 18. Lucas 7, 18. ¿Ya lo encontraron? Bien. Resulta que Juan Bautista está en la cárcel. Juan Bautista bautizó a Jesús, según el Evangelio de Lucas. Pero ni bien lo bautizó,
casi en breve, lo metieron en la cárcel. Está en el capítulo 3, versículo 20 de Lucas. Ahí dice, lo meten en la cárcel. Por lo tanto, Juan Bautista no vio a Jesús en acción. No vio a Jesús en la calle, ya haciendo lo que conocemos en el resto del Evangelio. Él se enteró porque le llegaban en las visitas, me imagino que le hacían, le contaban, mira, aquel que tú bautizaste, aquel que tú presentaste como el Mesías, está haciendo todo lo contrario de lo que tú dijiste. Y Juan entonces le entran dudas. ¿Será que bauticé al que no es? Está en el Evangelio. ¿Será que bauticé el que no es? ¿Eres tú o es otro? ¿Eres tú o es otro el que va a venir? Sus discípulos llevaron a Juan todas estas noticias. Por cierto, cuando dice que le llevaron todas estas noticias, conviene mirar la última noticia. ¿Cuál fue el último pasaje antes de que los discípulos fueran a llevarle la historia a Juan? ¿Cuál es el pasaje anterior? Miren el título. La resurrección del Hijo de la vida de Naín. Que si ustedes se fijan, ese texto, en el versículo 13 dice, al verla el Señor tuvo compasión de ella. No llores. Y Jesús tuvo misericordia de la mamá, tuvo misericordia del joven. Joven, aquí te digo, levántate. Y la gente se sorprendió, se llenó de temor, glorificó a Dios diciendo, un gran profeta se ha suscitado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Y la noticia, la última línea, el versículo 17, era, y la noticia se regó por toda la región. Y se regó por toda la región, es que también le llegó a Juan Bautista. Ese es el versículo 18. Y entonces los discípulos de Juan recogen la cosa y van donde Jesús para contarle todas estas noticias. ¿Qué es lo que le cuentan? La misericordia del Señor. Y Juan se arruga. Les envió a decir, y dice, sus discípulos le arrojan todo esto. Entonces él, llamando a 2 de ellos, como si fuera una misión formal, manda a 2, o sea, es una tarea oficial, los envió a decirle al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? A ver, quien lo está preguntando es Juan. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Para que cuando yo salga de la cárcel vaya bautizando y decir, este es el Mesías. En el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, Juan Bautista todavía es más fuerte. Dice, y yo lo he visto y doy testimonio de que este es. Pero en el Evangelio de Lucas aparece dudoso, aparece dudando. ¿Será que me equivoqué? ¿Eres tú? Yo esa pregunta nunca me la esperaría de Juan Bautista, porque él fue el que lo predicó. Es como un predicador que ante un grupo de oración se le acaba la cosa y después va ante el Santísimo. Señor, ¿será que dije la verdad? ¿Será que era así? A Juan le entran dudas. A Juan le entran dudas. ¿Qué era lo que había predicado Juan? ¿Qué fue lo que predicó Juan? Que ahora no encaja. Vámonos al capítulo 3. Entonces hay que mirarlo en la Biblia. En la Biblia está. En el capítulo 3, Lucas, en el mismo Lucas. En el versículo 15, Lucas nos dice en qué consistió la predicación de Juan. Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Los primeros que ya andaban en búsqueda del Mesías eran la misma gente del pueblo. Juan respondió a todos diciendo, yo os bautizo con agua, pero el que viene es más fuerte que yo y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Y aquí viene el punto. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga.
Dice que con esto y exhortaciones parecidas anunciaba la buena noticia. El Mesías trae Espíritu Santo y fuego. El fuego lo va a explicar enseguida. Nosotros, por lo que estamos habituados por la catequesis, y mucho más en el ambiente de la renovación carismática, siempre que escuchamos la palabra fuego, pensamos inmediatamente en el Espíritu Santo. Pero tengo que decirles que en la Biblia el fuego no siempre es el Espíritu Santo. No siempre es. Eso depende del pasaje. En este pasaje se distingue el fuego y el Espíritu. No es el fuego, no es el Espíritu Santo que es el fuego, no. Lo que está diciendo, aquí el fuego es imagen del juicio. Lo explica enseguida lo explica. El fuego es imagen del juicio. Para aquellos que se abran a la buena noticia, Espíritu Santo. Para aquellos que se cierren ante la buena noticia, deliberadamente, ¿no? Fuego. Eso es lo que está diciendo. Para aquellos que no lo acepten, fuego. Es lo mismo que ocurre en el texto del capítulo 12, versículo 48. Entonces, el fuego, en este caso, es imagen del juicio. En su mano, lo dice el versículo siguiente, tiene el bieldo para limpiar su era. Ese es el juicio. Y de recoger el trigo en el granero, pero la paja, aquí está el juicio. El grano para el granero, pero la paja se quema. Ese es el fuego. La paja se quema. Es decir, el Mesías viene a poner orden en la casa. El Mesías viene a poner orden en la casa. La gente está esperando que el Mesías venga a organizar la cosa y ponga en su lugar a más de uno. Hay gente en las comunidades que desea cosas así, ¿eh? Me recuerdan a Juan Bautista. Y aquí hace falta que venga el padre o que venga el obispo y ponga en orden la casa, porque aquí pasa esto y esto y esto y esto, ¿no? Juan Bautista la pinta más o menos así. Más o menos así. Va a venir el Mesías, y el Mesías, muy bien, a los que encuentre bien parados, Espíritu Santo, son grano, pero aquellos que no, vean, prepárense, ¿no? Viene con el juguete, el Mesías le va a dar todo. Y resulta que este Mesías juegue por ningún lado. Por ningún lado. No es el Mesías justiciero que se esperaría, que muchos esperaban. El Mesías que venía a poner orden en la casa. El Mesías que venía a darle palo, usted está portando mal, compórtese, arréglese, y si no, aténgase a las consecuencias. Nada de eso. Resultó demasiado bueno, demasiado blandente, que resucitando al hijo de la vida, que levantando al paralítico, que abrazando por allá a los niños, que por acá llorando con los... ¿Qué pasó aquí? Resultó demasiado bueno. Y además de que llama a Pedro, el primero que llama es a Pedro, y Pedro fue muy sincero. Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Allá está en el capítulo 5, versículo 8. Y el Señor aún así lo llama. Comienza a formar un grupo de gente de 4 en conducta. Al segundo que llama, al número 2 que llama, después, el número 5, porque los primeros fueron 4 de un totazo. Al siguiente que llama, es un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos es un dañado. Es un dañado, una persona dañada. Es un corrupto. Es un corrupto. La gente los veía muy mal por razones, tenían toda la razón. Los publicanos, de ahí viene su nombre, los que manejan la cosa pública. De ahí viene el nombre publicano, en griego telonés. Son los que manejan el dinero público, pero el dinero público es el del Imperio Romano, ni siquiera del templo, es del Imperio Romano. Y el Imperio Romano creó un sistema. Los romanos de bobos no tenían ni un pelo.
Ellos no iban a cobrar el impuesto de vasallaje, de pertenencia al imperio, no iban a mandar a cobrar a los romanos. Ellos tontos no eran, sabían que un romano que se metiera por un callejón vivo no salía. Claro. ¿Qué hicieron ellos? Cogían gente de la misma población, vendepatria, les daban un cierto salario, les daban un salario razonable, decente, y les decían, el resto te lo pagas tú. Tú puedes cobrar, si quieres, un poco más. Imagínense el sueldo que se ponían estos tipos. Y se las ingeniaban para, está también lo que el Señor dice a los publicanos, antes de lo que Juan Bautista le ha dicho, lo que le pide a los publicanos, no cobren más de lo debido. Lo dice, lo ha dicho en la exhortación para la conversión. Entonces extorsionaban a la gente, la presionaban, y si tú no me pagas, yo sé que tú tienes más, y tal cosa, y si no te echo a los romanos, y si no toda la cosa, y se ponían unos sueldos, se lograban. La gente en la ciudad no solamente los veía como vendepatria, sino como hombres lejos de Dios. Esta gente Dios no puede quererlos, ¿no? Dios no puede querer a esta gente tramposa, ¿no? Mala. ¿Y qué hace Jesús? El quinto del grupo es uno de ellos. ¿Ustedes creen que se le iba a caer a Juan Bautista? Le iba a caer bien a Juan Bautista. Y que le iba a caer bien a los fariseos. ¿Qué grupo está armando Jesús? Uno que desde el principio dijo que era pecador y lo llamó. Y se entiende que los otros tres seguramente. Y el siguiente es un cobrador de impuestos. Y eso no gusta. Jesús, en lugar de estar llamando al orden a los pecadores, lo que está haciéndose es amigo de los pecadores. En lugar de estar reprendiendo, lo que está es acariciando, haciendo amistad, poniéndose al lado, llamándolos a la conversión, toda la cosa. Jesús no encaja en la idea que tenía Juan Bautista. Fuego por ningún lado. Fuego por ningún lado. Que venga aquí, que les meta fuego por el rabo a todos esos malvados que están haciendo nada. No, hay gente que todavía dice eso. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿No? ¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? Y los buenos son los que sufren, y los malos andan en la calle como si nada. ¿Y por qué Dios no manda del cielo, si es tan bueno, tan justo, tan poderoso? ¿Por qué no manda fuego del cielo y queda por el rabo a todos los malos? Ustedes no, pero hay gente que dice eso. Y hay gente que quiere ya, que le pongan, que siente que las personas no sientan toda la cosa. Jesús no hace nada de eso. Jesús es misericordioso. Miren la respuesta de Jesús a Juan Bautista, porque Jesús se tomó la tarea de responder. Jesús responde cartas, ¿no? Jesús se tomó la tarea de responder. ¿Qué le dijo Jesús a los enviados de Juan? Le respondió de dos maneras. Primero hizo algo y después dijo algo. Versículo 21. Después de la pregunta, ¿eres tú? Capítulo 7, versículo 21. Después de la pregunta, ¿eres tú? ¿O espero que venga otro para bautizarlo? Porque me equivoqué. Respuesta de Jesús. En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias. Esa es la respuesta. Yo vine fue a eso. Yo no vine a declarar desahucios. Yo vine fue a sanar. Juzgar es desahuciar. Juzgar es declarar irremediablemente perdida una persona. Jesús no declara desahucios. Para Jesús los pecadores son recuperables, porque son enfermos que necesitan tratamiento. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. No he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. ¿Para qué? ¿Se entiende? Para que se curen. No hace falta que te lo digan. No es Moisés que hay que explicarle todo. Cuando Jesús cura enfermos, en ese momento como parte de la respuesta, ya está dando
Ya está dando la nota principal. Yo no vine a desahuciar. Ni siquiera vine a hacer funerales. Mi pastoral no es de exequias. Lo acaba de hacer con el hijo de la viuda. Jesús no fue a las exequias. Jesús resucitó al muerto. Nos las pasamos enterrando muertos, ¿sabes? Quejándonos de las cosas que nos salen enterrando muertos. Con esto no se puede, con esto no funciona, y no sé qué. No desahuciar, sino sanar. Y enseguida viene una expresión bella. Versículo 22. Ahora vienen las palabras. Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. ¿Y qué es lo que han visto y oído? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia la buena nueva, y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. ¿Quién? Ese dichoso aquel que no se escandalice, ¿ese para quién era? Para Juan, yo creo, no lo dice porque yo soy muy decente, pero y dichoso aquel que no se escandalice. Eso tenía dirección, ¿no? Tenía nombre. Jesús responde con la misericordia. Ese es el Evangelio de Lucas. Ese es el Evangelio de Lucas. El primer escándalo ocurre con el mismo que predica a Jesús. Y permítanme sacar una consecuencia de esto. Porque nuestra misión es como la de Juan Bautista. Nosotros estamos llamados a abrirle camino a Jesús en las personas. Somos los evangelizadores de Jesús. Somos aquellos que deben ayudar a la gente a encontrar a Jesús. Míralo, encuéntralo. Pero todo predicador de Jesús debe estar dispuesto a dejarse escandalizar por el Señor. Creo que este escándalo es santo. Presentamos a Jesús, pero dejemos también que Él nos mueva el piso a nosotros. Hablamos doctrinas con certeza, con seguridad, porque eso nos corresponde, pero dejemos que Jesús nos mande el boomerang de vuelta y nos cuestione si lo que yo estoy diciendo del Señor siempre corresponde a lo que es. Si lo que yo digo de Jesús corresponde de verdad a lo que es. Para mí esto es maravilloso, me parece maravilloso que el Evangelio de Lucas no haya querido esconder esta realidad. Que Juan Bautista al final de su vida haya entrado en crisis y se haya preguntado si realmente había presentado bien a Jesús. Y Jesús dice, sí, la respuesta de Jesús es positiva, eres tú, la respuesta es sí, pero no como tú decías. Le corrige la predicación. Yo no soy el justiciero. O mejor, no vengo a quemar. Yo no vine a coger la paja y a quemarla. Allá cada uno verá si se quema. Después agrego yo, no. Yo vengo a rescatar esa paja. Yo vengo a buscarlos. Yo vengo por los enfermos, por los pecadores, para que todos tengan una oportunidad. Ese es Jesús. El que rescata lo perdido. Segunda afirmación. Todo el ministerio de Jesús es misericordia. Todo. De punta a punta. Todo el ministerio de Jesús, de punta a punta, es misericordia. Para mí ha sido una agradable sorpresa en este año de la misericordia, y ya desde antes, estaba trabajando en eso ya casi un año antes, tratando de preparar algunas cosas que me han encargado. Descubrí tanto detalle de misericordia en los evangelios. Yo mismo estoy sorprendido de ver cómo hay mucho más de lo que yo pensaba. En el Evangelio de Lucas, para seguir en el mismo libro, podríamos recorrer los 4 evangelios, pero no quiero fatigarlos, porque esto no es un curso así.
es un retiro, lo que importa es una intuición que nos ayude a seguir haciendo camino en el Señor. En el Benedictus, capítulo 1 del Evangelio de Lucas, encontramos que Jesús es presentado precisamente de esta manera. Capítulo 1, versículo 78. Capítulo 1, versículo 78 del Evangelio de Lucas. 78. Por las entrañas de misericordia, dice Zacarías en el Benedictus, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que hará que nos visite una luz de la altura, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Esa es una presentación cristológica. Primero habló de su hijo, de Juan Bautista, la tarea y tu niño será llamado profeta del Altísimo, y de repente extiende la mirada hacia Jesús. Y de Jesús dice, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Aquí está la palabra Rahamim, pero está dicha en griego, esplanizomai. Jesús viene del esplanizomai de Dios. Jesús es el Rahamim de Dios. Ese versículo 78 lo que está diciendo es, Jesús es la misericordia de Dios con patas. Todo lo que decía de Dios, Dios misericordioso, compasivo, reclamante, rico en piedad. Jesús es la misericordia de Dios con patas. Eso que se conocía de Dios interiormente, esa interioridad de Dios, se exteriorizó en la persona de Cristo. Él es la misericordia de Dios. Por lo rezamos todas las mañanas, lo estamos diciendo todas las mañanas. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. La versión brasilera dice, por las vísceras de nuestro Dios. Cada vez que se reza en portugués a mí me suena como a mondongo, ¿no? Por las vísceras, me imagino por el chunchullo, el bofe, dice por las, suena feo, es por el útero, Otros traducen por el amor entrañable. Pero entrañable no, como traduce aquí, por las entrañas de misericordia, por el Rahamim, por el amor de madre, por el útero. Jesús es eso. Si nos vamos al otro extremo del ministerio de Jesús, vámonos al capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Veamos lo último que hace Jesús. ¿Cuál es la última acción de Jesús? El último acto del ministerio de Jesús según Lucas. ¿Cuál? La sanación de Marcos. La sanación del siervo del sumo sacerdote. No, despuesito, esa fue una. Todavía hizo más en el camino. ¿Qué fue lo último que hizo Jesús? Por cierto, lo de la curación de la oreja es importante dentro del anuncio de la misericordia. Porque Jesús cura al enemigo. Jesús da ejemplo de lo que predica. ¿Qué fue lo último que hizo Jesús? ¿A quién perdonó? Al ladrón. No solamente lo perdonó. Esto es emblemático. Le abrió las puertas del cielo. El primero que entra en el cielo con Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, yo me imagino que es la Santísima Virgen María, porque el amor por la Virgen, pues yo no me imagino otra persona. Pero según el Evangelio, no es María. Según el Evangelio, es el ladrón. El ladrón que también estaba siendo ajusticiado junto con Jesús. Normalmente la gente dice el buen ladrón. A mí me gustó que aquí que María Teresa, que conoce bien la cosa, dijo el ladrón, evitó el buen ladrón, porque sabe muy bien. En ninguna parte dice que sea buen ladrón.
Además, me pregunto si un ladrón sea bueno. Es más, ni siquiera es un ladrón. Ni siquiera es un ladrón. Hay dos razones para pensar que no se trata de un ladrón. La primera es de lógica. A una persona por robo no la condenaban a muerte. Esta persona está en una pena de muerte. A una persona por robo no existe la pena de muerte por robo. Hay una segunda razón todavía más fuerte. Es el término griego. La palabra griega, que algunos traducen por ladrón. La palabra es lestes. Lestes no significa ladrón en griego. Lestes significa asesino. Es un asesino. ¿Cómo se llaman esas personas a las que las pagan? Bueno, eso es. Es un asesino, uno que tiene como trabajo asesinar. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Miren la gente que Jesús se busca. Una persona que lleva sus muertitos sobre las espaldas. Justamente en esa escena, es la última escena del Evangelio, la última escena de Jesús terreno. Ya después Jesús aparecerá, después de la muerte, aparecerá allá en Emaús, en el cenáculo, etc. Pero el Jesús terreno, esta es la última escena del ministerio de Jesús. Y aquí concluye. Después de esto viene ya la muerte. Justo estando crucificado, uno de los dos delincuentes insulta a Jesús. El otro delincuente, el compañero de andanzas, el compinche del otro, que también está condenado, dice: no, ¿cómo se te ocurre? No blasfemes, ¿no? Este que está aquí condenado, este Jesús, es inocente. Nosotros sí nos lo merecemos. Piense, hace un gesto bonito. Él reconoce su propio pecado. Dice: sí nos lo merecemos. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. En ese tiempo, por asesinato, y seguramente el asesinato múltiple, esas personas eran ejecutadas. Yo me imagino que ese día, en el Calvario, estaban también las familias de las personas que habían sido afectadas. Esta persona mató a mi papá, ¿no? Esta persona destruyó mi hogar, esta persona hizo un daño grande, y se frotarían las manos, como en la película aquella de la pena de muerte, donde está la bellísima Susan Sarandon, ¿cómo es que se llama? Dead Man Walking, donde se frotan las manos aquellos: yo quería que murieran, ¿no? Están las personas mirando, esperando para respirar con alivio, ver la muerte del que hizo daño en su hogar. ¿Y qué hace Jesús? Este hombre, además de reconocer que Jesús es justo y que ellos merecen esa muerte porque han hecho mal, le dirige a Jesús una petición: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Entiende que la muerte de Jesús está viendo en Jesús no solamente el hombre justo, sino está viendo en él al Rey, al que está entrando por medio de la muerte en su coronación. Lo que se dice después en el Evangelio de Emaús: no era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. Este delincuente es capaz de visualizar eso. Acuérdate de mí cuando entres en tu reinado. Y Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es claro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa de Jesús. Esta es la manera como el Evangelio cierra. Es claramente un gesto de misericordia. Es la síntesis de lo que Jesús ha hecho. Una persona que todo el mundo en la sociedad lo que quiere es deshacerse de ella. Esta es la persona que nadie quiere. Esta es la persona que Jesús rescata. La misericordia es rescatar al delincuente. Esa es la misericordia. No es la caridad limosnera. La misericordia es la transformación del delincuente.
Y por eso es la verdadera justicia. Esa es la manera como Dios hace justicia, salvando al pecador. No solamente salvando a la víctima, salvando también al victimario. ¿Me hago entender eso? ¿Está claro o no? Esta es la grandeza de Jesús. Y ese es el Evangelio. Y esto es lo que no van a entender, lo que continuamente no van a entender. Al contrario, a Jesús le van a colocar la etiqueta: este es amigo de publicanos y pecadores, con sorna, con una sorna. Este es amigo de publicanos, comelón y borrachón, amigo de publicanos y pecadores. Lucas capítulo 7, versículos 34 y 35. La etiqueta, diga. Como que no entiendo la pregunta. Uno ataca a Jesús, el otro lo defiende. Del otro no sabemos si se arrepintió, lo que sabemos es que por ahí empezó y el otro le respondió y el diálogo termina solamente con él. Nada. Bueno, todo esto va a llevar inclusive al rechazo de Jesús. Aquel que se ocupó de los rechazados también será rechazado. Aquel que se ocupó de los excluidos también será excluido por los que se supone que entendían mejor las cosas de Dios. ¿Cómo funciona la misericordia de Jesús? Tercer elemento. ¿Cómo funciona la misericordia de Jesús? Tengo que empezar con una frase muy elemental, muy básica, y es: todo en Jesús está marcado por la misericordia. Su manera de hablar, sus comportamientos, sus actitudes. Sin embargo, tenemos que precisar, porque el Evangelio también va precisando. Hay 3 áreas en las cuales se centra la misericordia de Jesús. Hay 3 áreas en las cuales se nota la intervención más fuerte de la misericordia de Jesús. Primera área, en situaciones de perdón. En situaciones de perdón. Tal vez sea de las más frecuentes y de las más notables en el Evangelio. Notamos continuas historias de perdón. Todos recordamos quizás una de las más notables, la de la adúltera, en Juan capítulo 8, versículo 11, donde Jesús es invitado, solicitado para que dé el veredicto, y Jesús rescata a la mujer, la salva de la muerte, y al contrario hace que la situación se revierta contra los acusadores. Tenemos muchas situaciones de perdón, pero hay una que quisiera destacar, que es hermana de ese texto que acabo de citar, para volver al Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, justo en el mismo capítulo del escándalo del Bautista. En el capítulo 7, versículos 36 a 52, tenemos la historia de la pecadora perdonada. Lucas 7, 36 a 52, donde notamos de nuevo el contraste, precisamente con el fariseo y con el pensamiento fariseo. Si éste supiera qué tipo, traducción popular, qué calaña de mujer es esta, sería un profeta. Y Jesús va a mostrar que no está haciendo las cosas por desconocimiento, sino precisamente porque conoce. Pero le pone en duda: si éste supiera, ¿no? Si éste supiera, yo creería que es un profeta. Como que no se da cuenta de qué tipo de señora es esta, pero todo lo contrario, eso es lo que él sabe.
Al comienzo del Evangelio vemos la manera como funciona la misericordia de Jesús. Un fariseo le rogó que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Atención, una mujer pecadora pública. En ninguna parte dice prostituta. Y a esta pobre mujer la han representado en la iconografía como prostituta. La volvió prostituta la tradición, ¿no? Pero la Biblia nunca dijo que era prostituta. Puede ser. Está entre las posibilidades. La prostitución es un pecado público. Pero una mujer que tiene pecado público podría tener también otro pecado. Por ejemplo, una señora chismosa también es una pecadora pública. ¿O no? Y puede haber otro tipo de cosas, ¿no? Una persona malcriada. En ninguna parte, yo no sé por qué, hay una tendencia, y también en los biblistas, de siempre haber el sexto mandamiento en todos lados. Por Dios, pero qué fijación con el sexto mandamiento, como si fuera el único. Y sigue. A quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba, besaba sus pies y se los ungía con el perfume. La mujer hace 4 cosas con Jesús. Observen los verbos. La mujer hace 4 cosas con Jesús. Y estas 4 cosas van a aparecer 3 veces más dentro del relato. Jesús lo va a repetir, va a decir, mira lo que hizo esto. Y pues base en esto, 3 veces aparece en el relato la serie de los 4 verbos de la mujer. Tan importante es. Todo este evangelio gira en torno a la acción inicial de la mujer y a la manera como Jesús acoge el gesto de la mujer. ¿Qué hizo la mujer? Primero entra, se coloca detrás y en ese momento abre el frasco y ¿qué hace? Primero poniéndose detrás de Jesús, comenzó a llorar. Primero, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies. Comienza a hacer un lavatorio de pies, pero con lágrimas. Segundo, con los cabellos de su cabeza se los secaba. Lavar, luego secar. ¿Con qué materia? ¿Con qué material? Que en ese tiempo las mujeres se cuidaban mucho el cabello. Utilizar el cabello para secar y para secar pies. Piénsenlo. Tercero, besaba sus pies. Y cuarto, los ungía con el perfume. Lavar, secar, cubrir, besar y ungir. Son los 4 verbos de una madre. Son las 4 cosas que hace una mamá con su hijo de brazos cada mañana. ¿Qué hace la mamá con el bebé? ¿Qué hace la mamá? Primero lo coge, lo mete en la bañera, ¿verdad? Y lo lava. ¿No? Lo lava, lo lava, luego lo saca, lo seca, coge la toalla. Yo nunca he bañado a un niño, así que yo no sé. Lo seca, luego lo envuelve en la toalla, lo cubre y finalmente lo recuesta y le coloca todos los menjurjes, toda esta cosa que le echan a los niños, que el aceite, que el talco, que la cosa, que la cremita, que todas esas cosas. Lo unge. Esta mujer hace las 4 cosas, los 4 verbos propios, típicos de la maternidad. Donde la mamá no simplemente cumple un oficio, se vuelca con todo su amor de madre. Esta mujer le ha demostrado a Jesús mucho amor, como viene el comentario después a propósito del reclamo que hace el fariseo. Al fariseo no le gusta. Lo que ve es únicamente las acciones, lo que ve es la mujer, y Jesús la va a invitar a ver algo más. Y aquí está la grandeza de la misericordia.
La misericordia es ver la persona, no el pecado. La misericordia es ver la persona, no el pecado. Esa es la misericordia. Ver las personas no por lo malo, no por sus fallas, no por sus fragilidades, sino verla desde aquello que hay de mejor en ella. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús rescata. Jesús no entró en conflicto con el pecado. Jesús no entró a pelear, ni a discutir, ni a hacerle la lista del posible pecado. Señora, que usted habla mucho, o de pronto usted, señora, es fufurufa, lo que fuera. No nos interesa. Es pecadora pública y todo el mundo lo sabía. Jesús no entró, nunca tocó ese tema. Jesús lo que hizo fue arrancar de ella lo mejor. La misericordia arranca del otro lo mejor, lo positivo, lo positivo. Y aquí digo una expresión que no es mía, está prestada, no es mía. Salvar es desatar dinamismos de salvación. Salvar es desatar dinamismos de salvación. La salvación es algo externo que estamos viendo y nos sacó. Salvación en Jesús es entrar en lo mejor de la persona. Desatar dinamismos de salvación. La salvación ya la tiene usted. En lo mejor de usted mismo. Usted ya lo tiene. En ese deseo de servir, en ese de hacer las cosas bien. Que también hay errores, sí. Y que seguramente hay alguna cosa atravesada, pues sí. Y de pronto hasta algún vicio, sí, que puede ser hasta asqueroso, sí. Pero en usted hay mucha cosa buena. Y lo que el Señor está mirando es la parte sana. Y desde la parte sana, rescata. Ese es el método de Jesús. Rescatar haciendo que la persona desarrolle lo mejor que hay en ella. Y entre más desarrolla eso, lo otro comienza a pasar. Lo otro comienza a pasar. ¿Qué veía el fariseo? Una pecadora. ¿Qué ve Jesús? Una madre. O una mujer en lo mejor de ella, que es su maternidad, podemos decir. Que expresó, no sabemos si era mamá. Sencillamente que expresó lo mejor de sí misma. Y Jesús se quedó con eso. Y a partir de eso, la salvó. O la ayudó a salvarse. Esa es la misericordia. Y ese es el método de Jesús con el pecado. Hay otro elemento importante en el texto. Hay otro elemento muy importante. Y es el hecho de que desde el principio se diga pecadora pública. Y que el mismo fariseo reclame porque sabe. Dice, todos sabemos. No. Es más fácil ser pecador privado que ser pecador público. Claro, piénselo bien, de verdad. Es más fácil ser pecador en las cosas que nadie sabe de mí, o muy poquitos, mi vida oculta, ¿no? Que de pronto me pillen y se riega la bola. Cuando Jesús responde, le está dejando entender, vea caballero, esta mujer tiene doble sufrimiento. Uno, por lo que le ha pasado, pero dos, porque ustedes la tienen en la boca. Es más fácil ser pecador privado, porque además que se puede pasar agachado delante de todo el mundo, pero nunca delante de Dios, eso sí, que ser pecador público. Ya desde el principio hay una doble carga sobre la mujer. Hay una doble carga. Unas personas señaladas, las personas etiquetadas, ¿no? Es una persona ya etiquetada. ¿Y quién dice que el fariseo Simón no tenía pecado? Solo que no se sabía. El diálogo con Jesús, el diálogo de Jesús con él, pues, oye, ¿quién ama más? Y le cuenta la parábola, ¿no? Le cuenta una pequeña parábola. Y entonces le reclama. Cuando yo entré, tú no me lavaste los pies. ¿Qué le está queriendo decir? Este es un hombre que no siente necesidad de la misericordia, porque no está expuesto. Ni siquiera lo reconocerá, porque no está expuesto. El problema mayor es también cuando hay un pecado público.
Y aquí la misericordia tiene que ser mayor. Cuando cogemos a una persona y le hacemos el bullying y la fichamos, inclusive en la iglesia, en las comunidades. ¿Quién levantó la mano? Diga. Una cosa y empiezo a hablar por presentar de eso, pero ¿cómo lograr desatar en los sentimientos de uno misericordia sobre las personas? Casi todos los relatos que hemos analizado son relatos que llevan pegado un acto de arrepentimiento, de quien pide la misericordia de Jesús. Y este momento coyuntural que vivimos, donde tenemos que tomar una decisión para Colombia por el sí y el no, y vemos que los guerrilleros abiertamente le dicen al mundo: no estoy arrepentido porque sencillamente mis actos han sido unos actos de que no tengo que pedirle perdón a Colombia, no tengo que pedirle perdón al mundo. Eso es algo que lo confronta a uno mucho. ¿Cómo poder nosotros desatar ese acto de misericordia sobre alguien que ni siquiera la está solicitando? Miren, sobre el tema del plebiscito yo no voy a dar opinión aquí. Lo dejo al discernimiento de la reflexión de cada ciudadano. Pero como estamos en un retiro, le digo un poco por dónde va la cosa en Jesús. Jesús no siempre espera el arrepentimiento. En el caso de la pecadora, probablemente sea un buen ejemplo. Es decir, Jesús perdona cuando hay arrepentimiento, pero no empieza por ahí. Jesús no empieza por ahí. Jesús comienza conquistando a esa persona. Jesús ama al pecador aún cuando todavía no está arrepentido. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó en el caso de la mujer? Mira el versículo 49. Mira el versículo 49. Que es un versículo, por cierto, discutido en el exégesis. Perdón, me equivoqué. Versículo 47. La segunda parte. Que quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor, ¿verdad? Pero luego dice: a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Los exegetas hoy están diciendo que la idea de esa frase, y por lo tanto hay que mirar su traducción, es que Jesús había perdonado a la mujer ya antes, sin que ella todavía pidiera perdón. Jesús ya la tuvo que dar, y por eso la mujer lo que viene es ahora a responder al amor. El método de Jesús es amar para provocar una respuesta de amor. Y esa es la ruta del arrepentimiento, que será la misma, la vamos a ver en breve en la misa, la del padre del hijo pródigo. Jesús lo hizo parte de su grupo sin que todavía estuviera convertido. Él fue todavía en uniforme de trabajo. Él entró en el grupo en uniforme de trabajo, de publicano, y seguramente con el libro de cuentas debajo todavía. Claro. Pero no saquemos conclusiones apresuradas para que no caigamos en fundamentalismo, que es de las cosas que yo más temo. De buscar en la palabra respuestas inmediatas. No universalicemos ya. Simplemente te digo, ¿qué pasa con Jesús? Nada más, ¿qué pasa con Jesús? Jesús no coloca como condición primero el arrepentimiento. Llama al arrepentimiento. Y el perdón vendrá cuando se da el arrepentimiento. El método de Jesús es la aproximación al pecador. Aquellas personas que todo el mundo dice fúchigas, ¿no? Por lo que sea, porque huele maluco, porque tiene mal comportamiento, porque son dañadas, por lo que sea, Jesús se aproxima. El método de Jesús es la cercanía y rodearlas, porque estas personas nadie las quiere. A estas personas nadie las quiere. Nosotros tenemos un caso muy cercano a nosotros. No es fácil entender a una persona que abraza o se hace amiga de un delincuente.
Lo tuvimos aquí mismo, aquí, Minuto de Dios. Esa pobre persona le hicieron el bullying. ¿Cómo es posible que ande sin vergüenza andando por allá negociando con personas que han hecho tanto daño al país y que han matado? Eso es evangelio puro. Eso es evangelio al 100%. Perdónenme. Y tengo que decir que no lo entendieron no solamente muchos de mi país, ni siquiera yo lo entendí. Hasta yo ya me confesé de eso. Dice, pero este padre nos está haciendo quedar mal, que alguien le diga algo, que alguien lo controle, enciérrenlo en la casa, Margarita, échale llave, que está chocho, está haciendo tonterías. ¿Chocho? Nada, mijito, lo que estaba era muy lúcido. Evangelio al 100%. Evangelio puro, mijito. Eso es difícil de entender. Eso es muy difícil, muy difícil. Pero eso fue lo que Jesús hizo. Y les digo una cosa. El método de los fariseos, que eran rigoristas, que era el método de la cantaleta, de cantarle la tabla a la gente, el método era cantar la tabla y decir, usted está aquí o está allá, no funcionó. Los fariseos no conseguían ni media conversión. En cambio, los pecadores andaban correteando a Jesús. Porque había uno que los entendía. No como un sinvergüenza. ¿O ustedes creen también que Jesús, como decían los fariseos, que Jesús era un sinvergüenza? Yo no creo. Pero lo acusaban de eso. Este come con pecador. ¿Qué están diciendo? Este es un sinvergüenza más. Yo no creo que Jesús fuera un sinvergüenza más. Jesús, el método de Jesús es echarse al pecador en el bolsillo. Ese es el método de él. Ganárselo. Y transformarlo desde la confianza. ¿Será que una persona puede cambiar la vida de otro simplemente porque apareció y le recordó sus deberes? ¿Quién es la persona que más influye en la vida de uno? ¿Quién es el que lo cambia a uno en la vida? El mejor amigo, para bien y para mal. Por eso las mamás se ponen pilas. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién anda tu hijo? Porque mientras la mamá le dice al hijo, oye, ve al Carulla a comprar la leche, el hijo se queda viendo televisión. Pero lo llama el amigo, oye, mira, que voy a la Carulla a comprar la leche y me acompañas, ahí mismo se coloca los tenis y corre. ¿Quién es el que te mueve? El método de Jesús es la amistad. Es la confianza. Jesús mueve desde dentro. Jesús mueve desde dentro. ¿Y a quiénes mueve Jesús? A los peores. Por supuesto, esto implica una gran generosidad. ¿Quién es el primer convertido? ¿El victimario o la víctima? La víctima. En el momento en que ella decide cambiar y perdonar. Y eso va a cambiar al victimario. Eso en ese momento comienza a cambiar. Simplemente ese es el camino de Jesús. Y eso es lo que se llama la misericordia en el perdón. Difícil, ya les dije que esto parece muy concreto, pero es difícil. Sobre todo cuando uno lo vive en la propia piel. Cuando uno lo vive en la propia piel. Cuando uno ha sido afectado. No es fácil. Es fácil decirlo, pero no lo ha vivido. Eso implica un trabajo muy, pero muy a fondo. Segundo aspecto de la misericordia, primero en el perdón. Segundo, en la atención al desamparado. La atención al desamparado. Es el segundo aspecto de la misericordia. Ayudar a aquel que no puede ayudarse a sí mismo. Eso se llama el pobre. Aquí no estamos hablando de pobre como categoría teológica, pues en ese sentido es una riqueza. Pobre, entre comillas, porque unas riquezas enormes por dentro.
Y estamos hablando en el sentido social, sociológico probablemente dicho, aquel que no tiene oportunidades. Mateo capítulo 25, quizás sea el texto más emblemático. Mateo capítulo 25. Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Te acuerdan las seis acciones de que se mencionan ahí? Señor, ¿cuándo te vimos? Vamos a Mateo capítulo 25, vale la pena repasarla, al menos tocar el tema. La atención al desamparado es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Jesús recompone el tejido social a partir de la parte más débil, que son aquellos que por sí mismos no tienen la capacidad de salir adelante y que necesitan una mano tendida para ellos salir adelante. Lo harán ellos, pero necesitan un impulso, necesitan una ayuda. Capítulo 25, versículos 31 a 46. Lo más interesante está en el versículo 40. Porque esta es una misericordia universal. No es a los que yo ya conozco, no es a los de mi religión, no es a los de mi círculo, no es a los que me simpatizan, es universal, es anónima, porque estoy sirviendo a Jesús sin pensar que con eso estoy ganando el cielo. Además, interesante, sin aparecer yo y pensando en Jesús. Todo lo que hicieron por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Ver en el otro la presencia de Dios al cual yo sirvo. Ver en el otro la presencia de Dios al cual yo sirvo. Y aquí voy a presentar aquí lo que fue el título de esta jornada de retiros, porque encaja aquí y que es propio del Evangelio de Mateo. Misericordia quiero, no sacrificio. En el Antiguo Testamento, una vez que se sella la alianza, se entiende que hay que construir la relación con Dios. Y que la relación con Dios se construye entrando en un camino de santidad. La relación se construye a partir de un camino de santidad. Y entonces aparece una institución clásica que existe en todas las religiones, y la religión del antiguo Israel no fue la excepción, es la institución sacerdotal. Y la institución sacerdotal dictaminó la manera de acceder a Dios, de entrar en comunión con Dios. El camino de la santidad es la liturgia, es el culto. Eso es lo que hay que hacer. El culto. Y entonces regulan el culto. Las fiestas, los rituales de cada fiesta, los tiempos, etc. Aparece una segunda línea de pensamiento que va a entrar en conflicto con la primera, y es el grupo profético. Y este segundo grupo va a decir, no es a través del culto que se entra en comunión con Dios. La santidad se logra siendo como Dios mismo. Esto es, teniendo su mismo corazón, pareciéndose a Dios. Misericordia. Misericordia quiero, no sacrificio. Las dos líneas entran en conflicto. Se supone que no deberían entrar en conflicto, que el culto no quita el parecerse a Dios y que el vivir como Dios no quita, pero las dos entraron en choque. Las dos entraron en choque. Lo encontramos en las críticas del capítulo 1 de Isaías. ¿Por qué levantan las manos hacia mí en el culto? La gente levantaba las manos en la oración. No las quiero, están puercas. Las tienen sucias de sangre. Ustedes oprimen al forastero, al huérfano, a la viuda. O el profeta Amós, que va a decir, ustedes
tanto que rezan en el culto, pero lo que están esperando es que llegue el día para poder cambiar las medidas y entonces cobrar más y sacarle el jugo a los negocios. ¿No decimos? O el profeta Oseas. Y ni se diga el profeta Jeremías en el famoso capítulo 7, que Jesús cita cuando expulsa a los vendedores del templo. Jesús cita esta misma línea. Y la misma línea profética. Misericordia quiero, no sacrificio. Podríamos decir inclusive que con Jesús no solamente se acentúa la línea profética. Jesús no fue un sacerdote, fue un laico. Estoy hablando de la institución sacerdotal del Antiguo Testamento. Jesús no era levita, ni de familia levítica. Jesús era un laico. Y Jesús va al templo, si acaso una vez al año. Él no se la pasa en el culto. Jesús va por la línea profética del parecerse a Dios. Y lo va a reclamar 2 veces en el Evangelio de Mateo. 2 veces. Por algo será que aparece 2 veces. Misericordia quiero y no sacrificio. Podemos decir, si me permiten, porque ya estamos en el punto más alto de este retiro, con Jesús se da un paso, un salto cualitativo del sean santos al sean misericordiosos. Con Jesús se da un salto cualitativo del sean santos al sean misericordiosos. Lo vemos en la tradición de la memoria de Jesús, como en el Evangelio de Mateo 5:48, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial, pero Lucas corrige enseguida, en Lucas 6:36, sed misericordiosos como el Padre Celestial. La manera como se es santo, la manera como se alcanza la perfección, es la misericordia. Y la misericordia es ocuparse del hermano necesitado, sabiendo que en eso está haciendo un culto a Dios. Lo hicieron conmigo. Cuando dice lo hicieron conmigo, que está diciendo, eso fue una liturgia. Eso fue como cuando se arrodillaron delante de mí en el altar. Cada vez que ayudaste a un hermano que no tenía techo, que no tenía casa, que no tenía que ropita para ponerse, que no tenía ese día para la papita, y que estaba en la cárcel, seguramente por problemas políticos, y nadie le iba a ver porque era peligroso visitarlo, o que estaba enfermo, o de pronto de esos enfermos pesados. Porque bonito cuando se enferman los primeros días, pero cuando lleva un tiempo se ponen pesados los enfermos, y que ya nadie quiere ver. Y que dice, ay, Señor, que se yo vaya rápido, o Señor, o cúralo, o... sí, esa es la misericordia. Que cada vez que tú te pusiste, le tendiste la mano, eso era como el culto. Y que eso te puso en comunión con Dios, como si hubieras hecho la más perfecta de todas las liturgias. Eso es lo que quiere decir Jesús. Con misericordia quiero, no sacrificio. Retomando la palabra profética. Jesús tomó una opción. Jesús no optó por el templo. O Jesús les dijo, vengan al templo con más frecuencia. No fallen el domingo en el templo. ¿Jesús dijo eso alguna vez? ¡Nunca! Jamás dijo eso. Jamás. Y nosotros estamos preocupados porque la gente no viene a misa. Por Dios. ¿De qué religión somos? ¿De qué Señor somos nosotros? Estamos preocupados por el mantel. Y estamos preocupados sobre si el canto salió bonito. Misericordia quiero y no sacrificio. El culto es el ocuparse del hermano. Tercero y último, ¿cómo funciona la misericordia? Romper barreras, rompiendo barreras. Rompiendo barreras. Esto es lo que más despeluca a los fariseos. Esto sí fue lo que los despelucó. Que Jesús les
ya estoy hablando bueno, les descompusiera la cosa. Los fariseos habían establecido un orden, cómo era la santidad, ¿no? Cuáles eran los grados de santidad. Y entonces decían, nosotros somos la comunidad de santos, los otros son pecadores. Con lo cual ya hay un problema, porque un verdadero santo siempre reconoce que es pecador. Nosotros somos los santos, allá están los pecadores. Acuérdense la parábola del publicano, del fariseo publicano en el templo, ¿no? Uno está delante y el otro está en la cola, ¿no? Yo estoy más cerca de Dios, el otro está más lejos. Establecieron una segunda barrera, hombre-mujer. Hombre-mujer. Hombre y mujer no se revolvían. No se revolvían. Había una desconfianza sistemática hacia la mujer. Una confianza sistemática hacia la mujer. Porque podía inducir a pecado. Siempre el problema con el sexto mandamiento, la fijación con el sexto mandamiento. Todos los rigurosos siempre están preocupados con el sexto. Una separación, y eso se notaba en la sinagoga, se notaba en que la mujer no tenía funciones. Había una tercera barrera. Judío, pagano. Nosotros somos el pueblo de Dios y los otros son el resto del mundo. Nosotros y el resto del planeta. Nosotros somos los amados de Dios, los otros, bueno, si ellos quieren que vengan, pero nosotros no los vamos a buscar. ¿Qué hace Jesús? La misericordia de Jesús rompe las barreras. Rompe las barreras. Es una misericordia básicamente inclusiva. Perdonen que utilice una expresión que ya está muy abusada, ya se volvió casi un cliché. Es una misericordia inclusiva. No es aquí los santos y allá los pecadores, no. Se trata de meter al pecador dentro de la comunidad. Es que la va a ensuciar, métalo en la comunidad. Él es su hermano. No lo saque, no lo aparte, no. Incluso Jesús mete al pecador, lo mete. Como manda el leproso al templo, de la misma manera mete el pecador en la comunidad. El impuro lo mete en la comunidad. Y eso no ensucia la comunidad. Jesús incluye a la mujer. Conocemos muy bien en el Evangelio de Lucas cómo Jesús tenía discípulas. No son del grupo de los 12, pero son discípulas. Por lo tanto, si son discípulas itinerantes, ellas pasaban el día entero con los discípulos. Ellas dormían en las mismas casas que los discípulos. ¿Ustedes creen que los discípulos dicen, no, los discípulos se quedan en la casa de los jesuitas y los discípulos se van para la casa de la presentación? No, mi gente, están todos revueltos. Si los judíos no los mezclaban, era porque desconfiaban que donde había un hombre y una mujer, siempre podían terminar enredados. ¿Qué hace Jesús? Los mezcla porque confía en la madurez de sus discípulos. Jesús confía en la madurez de sus discípulos. Jesús no tiene miedo de eso. Jesús no le tiene miedo a la presencia de la mujer, para nada, en absoluto, en absoluto. Judíos y paganos. Es verdad que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 5, cuando Jesús manda a los discípulos la primera vez, les dice, no tomen camino de samaritanos, o no vayan, comiencen con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero luego, al final va a decir, y al mundo entero. Claro, la misión empieza en casa, esa es la razón. La misión empieza en casa. Pero Jesús tiene puesta la mirada en la humanidad. Tiene puesta la mirada en la humanidad. Jesús se ocupa del hijo de un centurión pagano. No le teme a los paganos. La misma mujer sirofenicia tiene un diálogo muy bonito con Jesús. Jesús al final cede la cuestión de la mesa, de los carritos, de las migajas, una historia preciosa. Los paganos. En pocas palabras,
la misericordia busca. La misericordia es un camino que busca desde la comunidad para incluir. No es buscar para llevarle la buena noticia, llevarle las cosas, solamente no es para incluirlos como miembros de mi familia, para construir la misma fraternidad. Jesús rompe las barreras. Todas las etiquetas se van abajo con la misericordia. Todas las etiquetas se van abajo con la misericordia. Todos somos la misma comunidad de santidad. Es la comunidad de la misericordia. Esa es la verdadera santidad. Misericordia quiero, no sacrificios. ¿Cómo educa Jesús a la misericordia? Sería el punto C. Lo vamos a ver en la homilía. ¿Cómo educa Jesús en la misericordia? Por lo pronto voy a colocar 3 preguntas para que meditemos. Primera pregunta. ¿La misericordia de Jesús me escandaliza? ¿Me mueve el piso? Si me mueve el piso, vamos bien. Si digo que limpia la misericordia, vean, patadas, estamos mal. La misericordia es dejarse descomponer por el Señor, como le pasó a Juan Bautista, como le pasó a los fariseos, como le pasó a los escribas, como le pasó a los grandes santos de la historia de la iglesia. La misericordia les cambió el mapa, les cambió todo. Les cambió todo. ¿Ustedes leyeron el memorial de los beneficios de Dios de San Juan Eudes? Su Jalel, su Salmo 136, cuando él llega, él dice que fue ordenado sacerdote, pero casi en breve después se enfermó. Y allí experimentó la misericordia, en primera persona. Y luego, más de lo que es querer ser ordenado y salir como un jet a salvar el mundo, no, en la cama, amiguito. Y después se compone y se comienza a dedicar a los apestados. Eso le cambió la vida a Juan Eudes. No fueron sus estudios, no fue el cardenal de Berulle, no fueron todas las cosas, fue el contacto con el pobre, con el enfermo y con su propia enfermedad, lo que le cambió. La misericordia te cambia. La misericordia te cambia. Estoy dispuesto a dejarme cambiar, cuestionar, convertir por la misericordia. Segundo, ¿tengo algún problema con alguna persona? Misericordia es perdonar al que me ha hecho daño, al que no se lo merece. Lucas 6:27. Amad a vuestros enemigos, hacedle el bien a los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen. Ahí se prueba todo. En esa misma pregunta, yo veo a esa persona o a esa persona solamente a partir de la falla, o soy capaz de verle algo positivo, al menos algo positivo. Por ahí empieza la misericordia. Trata de encontrarle algo. Es el método de Jesús. Trata de encontrarle algo bueno a esa persona con la que no te llevas. O todo es malo. Misericordia es ver desde el otro, no desde mi herida. Tercera pregunta. Para ser misionero de la misericordia, de la divina misericordia, no de mi misericordia, sino de la divina misericordia,
¿qué pasos debo dar? Yo les pongo entre paréntesis, ya que la frase "Misericórdia, la misericordia" es de Juan Eudes, pongo entre paréntesis, me inspiro en Juan Eudes. Pongo entre paréntesis, me inspiro en Juan Eudes. Margarita, si repartimos la hojita para que nos inspiremos en Juan Eudes.